Ahora que ya tenemos nuestras clases construidas, lo que vamos a hacer es hacer uso de ellas, es decir, instanciarlas, crear objetos que hagan uso de estas clases. Para esto lo primero que vamos a hacer es compilar el proyecto, darle volver a generar. Efectivamente vemos que no hay ningún error. Y posteriormente vamos a agregar un proyecto que va a ser una aplicación de consola utilizando el lenguaje Visual C Sharp. Esta aplicación de consola le vamos a poner por nombre consola. Esta clase program que se genera automáticamente es bien interesante y bien importante porque tiene el método main, el cual es el punto de entrada para las aplicaciones de consola y para las aplicaciones de Windows. Lo necesitamos y queremos que esté allí, no debemos quitarlo. Antes de poder utilizar la clase persona, es necesario que definamos si necesitamos constructor o no. Previamente habíamos dicho que necesitamos un constructor para persona que debe incluir el primer nombre, el primer apellido y la identificación. Para crear ese constructor, simplemente después de todas las propiedades podemos escribirlo. El constructor debe ser público para que pueda ser utilizado desde otras clases. Además de ser público, no lleva ningún tipo de retorno y se llama igual que la clase, entonces será persona. Y entre paréntesis puedo indicar cada uno de los parámetros que necesito. Necesito un parámetro primer nombre. El primer nombre es de tipo string. Entonces voy a colocar que el tipo es string y que va a ser primer nombre. Luego necesito otro string para el segundo nombre. Y finalmente otro string para identificación. Como cualquier otro método, yo simplemente abro llaves y cierro llaves y dentro de esas dos llaves voy a escribir el código correspondiente para ejecutar las acciones que yo requiero. Por lo pronto, lo único que yo requiero es asignarle a el primer nombre de mi clase el valor que recibí. Entonces simplemente digo this.primernombre igual a primer nombre, que es el valor recibido como parámetro. Perdón, aquí no era segundo nombre, era primer apellido. Listo. Luego diré acá this.primer apellido igual a primer apellido. Y luego diré que this.identificación es igual a identificación. Noten que aquí escribí primer apellido con la P en mayúscula. Esto representa un error porque está haciendo referencia a este primer apellido de acá y no está haciendo referencia a este primer apellido que es el que yo recibí como parámetro. Por lo tanto debo ser muy cuidadoso y ahí es donde entra a jugar un papel primordial el tema de Pascal Case y de Camel Case. Pascal Case es utilizado para los parámetros o para las variables locales. Por lo tanto, aquí debo utilizar este. Mientras que el Camel Case es utilizado para las propiedades, métodos y los nombres de las clases, como en este caso. Adicionalmente, yo puedo establecerle valores predeterminados a las otras propiedades, segundo nombre, segundo apellido, grupo sanguíneo, etc. Por ejemplo, puedo asignar valores vacíos, puedo asignar nulos o lo que realmente necesite. En este caso no necesito asignarle nada porque estos valores son nulos cuando no les asigno ningún valor. Entonces, así como está perfecto. Nuevamente necesito compilar este proyecto. Y aquí nos arroja un error en las dos clases que heredan de persona. Una de ellas es inversionista y la otra es empleado. En ambos aparece el error. ¿Por qué aparece un error? Porque ahora en persona tenemos un constructor que recibe 3 parámetros
y yo en mis clases derivadas no estoy haciendo uso de ese constructor, lo cual es obligatorio. Para hacer uso de ese constructor, yo lo escribo aquí debajo. Entonces va a funcionar de una manera similar, no tiene tipo de retorno, se llama igual y entre paréntesis utilizo los mismos atributos. Sin embargo, aquí sí hay un cambio sustancial y es que en vez de escribir de una vez el código, primero voy a hacer uso de la herencia para decir que voy a utilizar un constructor de la clase padre o de la clase base. Para eso utilizo aquí el símbolo de 2 puntos y aquí le envío los datos que recibí. Primer nombre, primer apellido e identificación. Ahora sí abro las llaves y las cierro. ¿Qué código va dentro de este? Hasta el momento ninguno, yo no necesito hacer nada más con esto. Simplemente al llamar mi clase base o el constructor de mi clase base, enviándole los componentes o los atributos que yo recibí, los parámetros, estos parámetros se van a ir al constructor de persona y se van a recibir en ese mismo orden y por lo tanto se van a asignar a lo que ya habíamos programado anteriormente. Lo mismo puedo hacer con persona. Para ahorrar tiempo voy a copiar el código con empleado, perdón. Es muy importante tener cuidado con el uso de el copiar y pegar porque en ocasiones puede causar estragos si no copio todas las líneas, si no copio todas las llaves que se abren y se cierran, etcétera, etcétera. Por el momento no voy a colocar ningún código adicional y voy a volver a compilar mi proyecto. De esta manera he terminado de asignar los constructores necesarios tanto para la clase base como para las clases derivadas, con la única observación que en las clases derivadas simplemente heredé y utilicé el constructor de la clase base. Bien, ahora en mi proyecto de consola voy a asignarlo como proyecto de inicio y después voy a agregar una referencia. Agregar referencia y la referencia va a ser a un proyecto de la solución que se llama BLL. A ese proyecto voy a referenciar porque allí están las clases que hemos creado y allí es donde voy a utilizar todas las opciones que ellas me permiten. Una vez que lo he agregado, voy a poder hacer uso de ellas en este método main de la clase program. Lo primero que vamos a hacer es escribir una clase persona muy sencilla en la que le envíe unos datos predeterminados. Por ejemplo, voy a escribir aquí persona y fíjense que no me aparece un error porque él no reconoce que es persona. Para que él pueda reconocer que es persona, debo incluir el namespace de persona en mi clase program. Para hacer eso lo puedo escribir de manera manual aquí o puedo apoyarme de esta cinta de opciones que me permite, que tienen ayuda. Y aquí me da dos opciones. Una es agregarle todo el nombre completo a la clase y la segunda opción es agregar el using en la parte de arriba. Fíjense cómo queda el using. Es una manera mucho más sencilla porque cada vez que utilice persona lo va a reconocer porque ya tengo, estoy haciendo referencia al namespace donde está esta clase. Aquí yo puedo decir el nombre de ese objeto, puede ser persona 1. Este nombre de objeto se utiliza en minúsculas, es decir, en Pascal Case. Y la única razón de que se haga así es que es una variable local, realmente. A pesar de que es un objeto, es una variable local. Solo que su tipo es ser un objeto de clase persona. Aquí voy a asignar
new, y aquí cuando digo new es donde viene lo interesante, porque aquí voy a instanciar mi clase. Cuando digo new me aparece de manera predeterminada un método que puedo utilizar. Ese método se llama igual que la clase, new persona. Y si yo abro paréntesis me aparecen las tres opciones de parámetros que tiene el constructor. El primero que es primer nombre, el segundo que es primer apellido y el tercero que es identificación. ¿Cierto? Entonces para esto voy a decir aquí que el primer nombre va a ser Ricardo, el primer apellido va a ser Linares y la identificación va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, aquí ya he creado un objeto de la clase persona. Y yo puedo hacer uso de cada una de las propiedades, por ejemplo, para poder mostrar en pantalla esos valores que yo definí de manera predeterminada. Por ejemplo, puedo escribir aquí console.write y digo aquí persona 1 punto primer nombre. Y por ejemplo hago aquí console.writeLine persona 1 punto segundo primer apellido. Y puedo hacer aquí console.writeLine persona 1 punto identificación. Y aquí ya estoy haciendo uso de las propiedades autoimplementadas que se tenían en la clase. Finalmente voy a hacer aquí un console.read con el objetivo que al ejecutar la aplicación no se cierre la ventana automáticamente. Si yo hago esto, aquí estoy viendo los tres datos que se ingresaron en el código, digamos, quemados. ¿Cierto? Ricardo Linares y la identificación. Adicionalmente a esto yo puedo decirle a este console.writeLine que me imprima el objeto completo. Entonces le digo console.writeLine y aquí digo persona 1. Si yo hago esto, me escribe el nombre de la clase a la cual pertenece este objeto. Me dice que la clase es edu.impau.bll.persona. Esa es la clase a la cual pertenece ese objeto o de la cual se instanció este objeto. Sin embargo, sería más interesante que yo pudiese ver algo más representativo del objeto. Para yo poder hacer uso de algo como esto, tengo la posibilidad de sobreescribir un método que tienen todos los objetos, todas las clases, que se llama toString. Para hacerlo, escribo aquí public override toString. Y aquí él me sugiere un código que es base.toString, que es lo que ya estamos viendo. Sin embargo, esto no es lo que yo quiero imprimir. Lo que quiero imprimir realmente es el primer nombre concatenado con un espacio, concatenado con el primer apellido, concatenado nuevamente con un espacio, voy a poner aquí más bien un punto, y luego el espacio, y finalmente quiero la identificación. ¿Sí? Si una vez que hice esto y vuelvo a ejecutar mi aplicación, ya me aparece algo totalmente distinto, me aparece algo representativo de la clase, me aparece algo representativo que son los datos que realmente tiene ese objeto, algo representativo como el nombre con su primer nombre, su primer apellido y la identificación. Y es una manera útil de mostrar en texto lo que tengo en un objeto. De pronto no todo, porque fíjense que no tenemos ni el segundo nombre, ni el segundo apellido, ni el grupo sanguíneo, pero sí lo más representativo de esta clase.